Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Quiero compartirte en estos momentos algo muy poderoso que seguro va a bendecir tu vida. Y quiero iniciar este momento con una pregunta. ¿Conoces realmente quién es Jesús? ¿Sabes realmente quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Has escuchado a Jesús? ¿Lo conoces? Y estas preguntas tú podrás responderlas en tu corazón. Leyendo la historia bíblica, me llama la atención de aquellos discípulos, aquellos hombres que andaban con Jesús, que vivían con Jesús, dormían con Jesús, caminaban con Jesús, veían los milagros de Jesús, veían las señales de Jesús, veían los milagros y lo poderoso que era Jesús. Pero sabes, llegó un momento donde nuestro Señor Jesús tuvo que confrontarlos, tuvo que revelársele a ellos. ¿Por qué? Porque aunque andaban con Jesús, aunque andaba con Mashiach, aunque andaban con el Mesías, ellos no podían comprender quién era Jesús. Y óyeme bien, quizás tú me puedas estar viendo a través de este medio, a través de este video. Seguramente tú conocerás a Jesús. No sé hasta qué magnitud o nivel puedes que conozcas a Jesús, pero lo más importante y lo interesante es que se nos revele ese Jesús, ese Yeshua, ese Mesías Salvador. Sabes, hoy muchos dicen conocer a Jesús. Algunos conocen aquel Jesús histórico. Algunos se quedaron en el Jesús histórico. Algunos se quedaron en la historia. Y por eso no han podido seguir, no han podido avanzar mucho más de lo que han podido llegar hasta el día de hoy. Algunos se quedaron en aquel Jesús que está en una cruz crucificado y que todavía no se ha bajado. Algunos todavía creen y esperan en ese Jesús que se encuentra en un madero crucificado, cuando dice la Biblia que Él se bajó lo bajaron del madero, resucitó al tercer día de entre los muertos y está en medio de su pueblo. Sabe, hoy mucha humanidad conoce del Jesús histórico, pero muy poca humanidad conoce al Cristo vivo de la gloria. Jesús, aquel Jesús histórico que muchos todavía tienen en una cruz, todavía en su mente, en su imagen, tienen esa idea de que Él está ahí. Pero quiero decirte, ese Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Él se bajó del madero, Él se bajó de la cruz. Y hoy quiero decirte algo. Es necesario que se te revele ese Jesús. Es necesario que se revele ese Jesús a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque o de lo contrario vivirás en el mismo Jesús de la historia. Ese Jesús histórico hoy está en los corazones de mucha humanidad. Pero sabes, el Padre Celestial, el Dios eterno que ha enviado a su Hijo, desea revelarte a Jesucristo. Y una vez que se te revele Jesús, quiero decirte algo, tu vida nunca más será la misma. Cuando a alguien se le revela verdaderamente Cristo, jamás y nunca su vida será la misma. Será transformada, cambiada y renovada, y será bienaventurado. Jesús inicia preguntándole a los discípulos y les hace la siguiente pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice que sus discípulos efectivamente le respondieron y le dijeron: Señor, dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. También dicen que tú eres Jeremías. Y también dicen que tú eres otro profeta más. Sabes, hasta ese momento, aunque los discípulos andaban con Jesús, aunque los discípulos conocían, entre comillas, a Jesús, veían los milagros, veían lo poderoso que era Jesús, veían lo que Jesús hacía, óigame bien, que nadie más podía hacer lo que Jesucristo hacía. Hasta ese momento, aunque ellos andaban con Jesús, no se les había revelado quién era Cristo. Y óyeme bien, quizás tú puedes que estés con Jesús, quizás de repente tú seguramente tienes años de estar siguiendo a Jesús, meses, días, o quizás
has conocido algo de Él, pero quiero decirte algo poderoso. A menos que no se te revele Jesucristo, el Mesías, Yeshua, no podrás seguir adelante ni serás un bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque llegó un momento en el cual no lo registra la Biblia. No sé si había pasado 1 año o 2 años, no sé cuánto tiempo había pasado, pero llegó un momento en el cual Jesús confrontó con una pregunta a sus discípulos. Llegó un momento en el cual Él necesitaba hacerles entender a ellos que ellos, aunque andaban con Él, todavía no le conocían verdaderamente. Y hay un momento en la vida en la cual el Señor mismo se encargará de detener el caminar para revelarse a nuestra vida o mostrarnos hasta dónde lo hemos conocido. Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente quién soy yo? ¿Sabes? Me llama la atención porque ellos decían lo que la gente decía. Hasta ese entonces, ellos la creencia que tenían hacia Jesús, hacia Yeshua, hacia el Mesías, era lo que la gente había dicho. El concepto que ellos tenían hasta ese día era lo que la gente había hablado. Y óigame bien, quizás hay personas que me están mirando o que están mirando este video. Seguramente el concepto que tú tienes de Jesús es lo que la gente ha dicho o lo que has podido escuchar, pero no lo que se te ha podido revelar. Y dice la Biblia que una vez que Jesús escucha que ellos hablan y ellos dicen lo que la gente, lo que la multitud había dicho, y Jesús sabiendo de que hasta ahí, hasta ese momento, ellos eran el resultado y el producto de la multitud, de lo que la gente había dicho, les confrontó y les hizo esta pregunta. Luego que ellos responden conforme a lo que la gente había dicho, que era el concepto que ellos tenían, el mismo Jesús les dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo, el Hijo del Hombre? Y dice la Biblia que Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero decirte algo, el concepto de la gente es carne y sangre. El concepto de la gente hasta el día de hoy del Evangelio de Cristo y del Mesías, de Yeshua, seguramente no es el correcto. Entenderás y conocerás a Jesús cuando el Padre te lo revele, cuando Cristo se revele a tu vida. Entonces dice que serás y seremos bienaventurados. Un bienaventurado es aquel que es muy bendecido, muy favorable. Y eso es lo que el Señor hace cuando se revela la vida de un hombre, de una mujer. Le hace bienaventurado, le hace bienaventurada. Hasta ese entonces ellos eran desventurados, no eran bienaventurados, hasta que se les reveló Cristo. Pero ¿cuándo inició todo? Cuando Jesús derribó el concepto erróneo que tenían en su corazón. Ellos habían seguido a Yeshua, lo habían seguido por el concepto de la gente. Lo habían seguido por el concepto humano. Por eso Él le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos lo sabían perfectamente. Hoy quizás tú eres el producto de lo que dice la gente. La gente habla un sinnúmero de cosas de Cristo, de los ministros, del Evangelio, de la iglesia cristiana, pero no es seguramente lo que tú has leído en las Escrituras. Cuando se te revele Jesucristo, se te revelará la vida, se quitará la ceguera, se quitará el velo, y podrás ver claramente que eres un bienaventurado y una aventurada. Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Yo me imagino que ellos por un momento callarían. Guardaron silencio hasta que hubo un hombre que irrumpió y dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, Yeshua el Salvador. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos, el Padre celestial. El Dios Todopoderoso a través de su Santo Espíritu desea revelarte Yeshua, a Jesús. Y una vez que se te revele Jesucristo, nunca más, óyeme bien, volverás a ser el mismo ni la misma. La enfermedad terminará, la miseria, el fracaso, la tristeza, la derrota y todo aquello que has arrastrado por la vida. Desde ese entonces los discípulos nunca más fueron los mismos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y es necesario que Cristo se te revele para derrumbar los conceptos erróneos de la religión, de la tradición y de aquellas estructuras humanas que has aprendido. Aleluya.